La puerta se abrió de golpe en medio de la tormenta. Marina quedó paralizada al ver a su madre, doña Celina, sentada en penumbra, con los labios temblando y las manos entrelazadas con las de un hombre empapado, que no era su padre. El olor a café y a vela derretida se mezclaba con el trueno que rugía afuera. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Celina quiso hablar, pero la voz se le quebró. Aquella noche, algo dentro de esa casa cambió para siempre, y nadie volvería a mirar a esa mujer de la misma manera. Quédate hasta el final y no olvides suscribirte al canal porque tu apoyo ayuda muchísimo a que sigamos contando estas historias. El reloj de pared marcaba las 6 y el eco de sus campanadas se deslizaba por las paredes frías de la casa, llenando cada rincón con un sonido que parecía más un recordatorio de soledad que de tiempo. Doña Celina Araujo, maestra jubilada de 65 años, caminaba despacio por el pasillo, sosteniendo una taza de café que humeaba entre sus manos temblorosas. Afuera, el cielo de Puebla se teñía de un gris profundo, presagio de una lluvia que ya empezaba a tamborilear sobre las tejas. Las cortinas, de un blanco amarillento, se movían al ritmo del viento, y el olor a humedad mezclado con flores marchitas llenaba el aire. En la mesa del comedor, junto al retrato de su difunto esposo, había servido 2 tazas, como si aún esperara que don Antonio cruzara la puerta, como si el pasado pudiera regresar a ocupar su silla vacía. La mujer se sentó, miró el retrato y murmuró con voz baja: «Antonio, 3 años y todavía no aprendo a tomar café sin hablarte». Luego bebió un sorbo y cerró los ojos, recordando los domingos de misa, las discusiones triviales por el azúcar, la risa que alguna vez llenó esa casa ahora tan callada. El sonido del timbre rompió el silencio como un trueno inesperado. Celina se levantó despacio, ajustándose el rebozo, y fue hasta la puerta. Era su hija, Marina, una mujer de 35 años, de cabello perfectamente alisado, vestido de oficina y un gesto de prisa constante. Entró sin esperar invitación, dejando el aroma de perfume caro que parecía ajeno a esa casa antigua. «Mamás, por favor, abre las ventanas, este lugar huele a encierro», dijo con voz autoritaria mientras dejaba una bolsa de pan dulce sobre la mesa. Celina la observó con ternura cansada. «No huele a encierro, hija, huele a recuerdos. Pero los recuerdos no molestan». Marina rodó los ojos, exasperada, y comenzó a hablar del nieto, del tráfico, de su marido, de cualquier cosa que llenara el aire vacío. Pero la mirada de su madre permanecía perdida en la ventana, donde la lluvia ya empezaba a caer con fuerza. «Debería salir más, mamá, conocer gente. No puedes quedarte aquí esperando que el tiempo te devuelva lo que ya se fue». Celina suspiró y con una calma que dolía dijo: «La gente allá afuera me mira como si estuviera esperando mi turno para morir. Aquí al menos las paredes no me juzgan». La hija la miró con frustración, pero también con una compasión que no sabía expresar. Le dio un beso rápido en la frente y dijo: «Prometo venir el domingo. Y, por favor, no vivas solo para lo que ya no está». Cuando se fue, la puerta se cerró con un golpe seco que resonó por toda la casa. Celina quedó de pie unos segundos mirando el pasillo oscuro, escuchando el eco de las palabras de su hija. Luego se dirigió al retrato y susurró con voz baja: «Mira, Antonio, hasta nuestra hija cree que soy un mueble viejo». La noche cayó y la lluvia se volvió tormenta. Afuera, los relámpagos iluminaban la calle empedrada y el sonido del agua chocando contra las persianas parecía el corazón agitado de la ciudad. Celina se envolvió en su chal y se sentó junto a la ventana, mirando el resplandor de los relámpagos reflejarse en el vidrio. A cada destello, los retratos de familia parecían cobrar vida. Habló sola, con ese tono que solo usan quienes han aprendido a conversar con los fantasmas. «Si me oyes, Antonio, dame una señal. Dime que no estoy hablando con el aire». El viento respondió con un golpe fuerte que abrió de par en par la ventana. Las cortinas volaron, el agua entró salpicando al suelo, y una ráfaga de aire helado recorrió la habitación. Celina se levantó sobresaltada, cerró la ventana con esfuerzo y sintió que el corazón le latía con fuerza. En ese momento,
escuchó el ruido de un motor apagándose afuera. Se asomó por la rendija y vio la silueta de un hombre bajando de una camioneta vieja. Llevaba una lámpara en la mano, una gorra empapada y una chaqueta que goteaba. El desconocido levantó la mirada hacia la casa y al verla en la ventana le sonrió con amabilidad. «Buenas noches, vecina. Parece que el viento también quiere entrar a su casa». Celina se quedó quieta unos segundos, sin saber si responder o esconderse. Su corazón acostumbrado al silencio no entendía esa voz que sonaba tan viva. Finalmente le devolvió una sonrisa tímida y respondió: «El viento es terco, pero esta casa está acostumbrada a resistir». El hombre asintió, levantó la lámpara como si saludara y se alejó bajo la lluvia, perdiéndose entre las sombras de la calle. Celina lo siguió con la mirada hasta que la luz desapareció. Cerró la ventana con cuidado y apoyó la frente en el vidrio, sintiendo el calor de su respiración mezclado con el frío del cristal. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en Antonio, ni en la soledad. Pensó en la voz de aquel hombre desconocido que había roto la noche con una sonrisa. El trueno volvió a rugir y en ese instante, Celina se dio cuenta de que algo dentro de ella acababa de despertar. Algo que había dormido demasiado tiempo. Algo que la asustaba y la emocionaba a la vez. Afuera, la lluvia seguía cayendo sin respiro. Pero dentro de esa casa vieja, una mujer había sentido de nuevo el pulso tibio de la vida. A la mañana siguiente, el cielo amaneció despejado, como si la tormenta de la noche anterior se hubiera llevado consigo algo más que el polvo de los tejados. Doña Celina salió al patio con su taza de café de olla, y el aroma a canela la envolvió en una sensación de calma que hacía mucho no sentía. Las bugambilias goteaban todavía, y el sol se filtraba entre las hojas húmedas, dibujando reflejos dorados sobre las baldosas. De pronto, un golpecito suave en la reja la hizo girarse. Allí estaba él, don Orlando, con su gorra y una bolsa de yute en la mano. «Le traje unos zapotes del mercado El Carmen. Están dulces como los recuerdos», dijo sonriendo con esa voz pausada que parecía siempre tener tiempo para escuchar. Celina se acercó despacio, aún con cierta timidez, y respondió con una sonrisa contenida. «No tenía idea de que los recuerdos tuvieran sabor, pero supongo que algunos se quedan pegados en la boca, como el dulce de leche quemada». Él soltó una risa breve, profunda, de esas que no suenan forzadas. «Entonces déjeme endulzarle la mañana, vecina». Entró con paso tranquilo, y sin darse cuenta, ya estaba sentado en el patio, contándole historias de su infancia en Mérida, de las calles calurosas, del olor a pan recién hecho en las madrugadas, de cómo la soledad, con los años, se había vuelto una compañera terca. Celina lo escuchaba con atención, sorprendida de lo fácil que resultaba conversar con alguien después de tanto silencio. Pasaron los días y las visitas se hicieron costumbre. Orlando llegaba con cualquier excusa: una llave que necesitaba apretarse, una bisagra que chirriaba, un foco que debía cambiarse. Cada vez, ella lo recibía con un café y un pedazo de pastel de elote, y cada vez las conversaciones se alargaban más. «Usted tiene manos de maestro», le dijo una tarde mientras él reparaba el portón. «No, señora, las manos solo sirven cuando el corazón quiere arreglar algo», respondió él sin mirarla, concentrado en su tarea. Ella sintió una punzada en el pecho, una mezcla de emoción y miedo, como si esas palabras hubieran tocado una fibra olvidada. El vecindario empezó a notar las visitas y los murmullos no tardaron en aparecer. «La maestra Celina tiene compañía», decían algunos con una sonrisa maliciosa. Ella fingía no oír, pero por dentro el rumor la hacía sentirse viva, visible, como si su nombre volviera a tener peso. Una tarde de sol tibio, mientras el cielo se teñía de naranja y los pájaros regresaban a los árboles, Celina y Orlando se sentaron en la terraza a tomar café. El vapor subía despacio,
y ella lo miró con una mezcla de curiosidad y ternura. Hace años que no compartía una taza con nadie, confesó sosteniendo la taza con ambas manos. ¿Y por qué tanto tiempo sola?, preguntó él con sinceridad. Bajó la mirada y respondió: ¿por qué nadie se atreve a mirar a una viuda sin sentir lástima o miedo? Él asintió, con una expresión de quien conoce esa soledad desde dentro. Yo también enterré a alguien hace tiempo. Creía que el amor se acababa con la muerte, pero parece que el corazón no entiende de fechas. Celina sintió un nudo en la garganta. No entiendo cómo puede hablar de amor con tanta calma, dijo casi en un susurro. Porque aprendí que el silencio pesa menos cuando se comparte, contestó Orlando mirándola con una ternura que la desarmó por completo. Durante unos segundos ninguno habló. El aire se llenó de esa tensión suave que antecede a las cosas que cambian una vida. Ella se levantó y fue a la cocina, fingiendo buscar más café, pero lo que necesitaba era respirar. Frente al espejo, vio su rostro iluminado por la luz naranjada del atardecer y se reconoció. No la viuda, no la maestra jubilada, sino una mujer que todavía tenía fuego bajo la piel. Esa noche, Celina no encendió la televisión ni abrió sus libros. Se quedó mirando la ropa colgada, los vestidos guardados desde hacía años. Sacó uno color vino, lo extendió sobre la cama y lo acarició con la punta de los dedos. Luego lo dejó preparado para la mañana siguiente. Al despertar, el corazón le latía con prisa, como si tuviera una cita secreta. Se puso el vestido, un perfume suave, y al salir al patio encontró a Orlando esperándola con un balde de pintura y una sonrisa. «Hoy pensé que podríamos darle color a su portón», dijo alzando la brocha. «No se parece. Usted no vino a arreglar mi casa, vino a pintarme la vida». «Tal vez las dos cosas», contestó él con un guiño. El trabajo se alargó entre bromas y silencios cómodos. Al terminar, se quedaron observando la pintura fresca, el color azul brillando bajo el sol. «¿Ve? A veces solo hay que atreverse a cambiar el color de la puerta para que la vida entre». Ella lo miró con los ojos húmedos sin poder explicarle que, desde que él había llegado, ya todo se había llenado de color. Orlando la despidió esa tarde con una leve inclinación de cabeza y una promesa. «Mañana traigo los mangos, y si no los encuentro, invento una excusa para venir». Ella lo vio alejarse por la calle empedrada y por primera vez en muchos años sintió que quería que el día siguiente llegara pronto. Cuando entró a la casa, el silencio seguía allí, pero ya no pesaba igual. Ahora sonaba a espera, a algo que estaba apenas empezando a florecer. Afuera, el sol se escondía tras los volcanes, y en ese instante, doña Celina supo que la vida a veces tiene la costumbre de volver por donde menos la esperas. La lluvia llegó sin aviso, con esa furia súbita que tiene el cielo de Puebla cuando el calor del día se rinde ante la noche. Los relámpagos iluminaban las fachadas viejas y cada trueno hacía vibrar los vidrios de las ventanas. Doña Celina se apresuró a cerrar las persianas mientras el viento silbaba entre las rendijas. La casa, que durante semanas había sido refugio de risas suaves y olor a café, parecía ahora un barco azotado por la tormenta. En medio del estruendo, alguien golpeó la puerta. Ella dudó unos segundos, con el corazón latiendo acelerado, hasta que reconoció la voz. «Soy yo, Orlando. ¿Puedo pasar? No quería que se quedara sola con este aguacero». Cuando abrió la puerta, él estaba empapado, con el cabello pegado a la frente y una linterna en la mano. Traía un par de velas y una sonrisa cansada. «Se fue la luz en toda la cuadra», explicó. Celina lo dejó entrar sin decir palabra. El agua goteaba del sombrero al suelo y ella corrió a buscarle una toalla. «No tenía que venir, don Orlando. Podía quedarse en su casa». Él rió con voz temblorosa. «¿Y perderme el privilegio de escuchar la tormenta con usted? Mi loco». Aquella respuesta la desarmó. Encendieron las velas sobre la mesa y el resplandor naranja dibujó sombras danzantes en las paredes. El olor a café recién hervido llenó la habitación y el sonido de la lluvia se mezcló con el chisporroteo del fuego en la estufa.
Pasaron los minutos hablando de cosas sin importancia, del clima, del precio de los frijoles, de los viejos amigos que ya no estaban. Pero poco a poco, las palabras comenzaron a tener otro tono. «Sabes, Celina», dijo él mirando la llama vacilar, «hace mucho que no sentía paz, ni siquiera cuando dormía, pero aquí con usted, hasta el silencio se escucha bonito». Ella lo observó con una mezcla de ternura y temor, como si esas palabras abrieran una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. «No diga eso, Orlando, yo solo soy una mujer cansada de hablar con los retratos». Él negó con suavidad. «No, usted es una mujer que todavía tiene brillo en los ojos, aunque no lo crea». Celina se ruborizó, bajó la mirada y jugueteó con la taza. «Hace años que nadie me dice algo así». «Pues debieron decírselo todos los días», respondió él, y el tono de su voz hizo que la casa entera pareciera más cálida. El tiempo se detuvo un instante, los relámpagos iluminaban el rostro de ella, y en cada destello él veía algo que lo conmovía profundamente, una mezcla de dignidad, nostalgia y una belleza que no dependía de los años. Se atrevió a tomarle la mano, despacio, con respeto, y ella no la retiró. «Celina», murmuró, «usted me ha devuelto las ganas de despertar cada mañana». Ella lo miró, con los ojos brillantes, y respondió casi en un susurro. «Usted me ha recordado que aún sé sonreír». Fue entonces cuando sus rostros se acercaron. No hubo prisa ni palabras, solo el sonido de la lluvia golpeando los cristales y la respiración entrecortada de dos personas que creían haberse despedido del amor. El beso fue lento, tierno, de esos que no buscan promesas sino consuelo. Cuando se separaron, Celina apoyó la frente en la de él y dijo: «Qué locura, Orlando, a nuestra edad y todavía sintiendo mariposas». «No es locura, es la vida pidiéndonos otra oportunidad». Pero el destino, siempre caprichoso, decidió irrumpir en ese instante. Un golpe seco en la puerta lo sobresaltó. Antes de que Celina pudiera reaccionar, la voz de Marina llenó la casa. «¡Mamá, soy yo!». La puerta se abrió y la hija apareció empapada, con el paraguas goteando y los ojos desorbitados al ver la escena. Por un segundo, el silencio fue absoluto. Marina soltó la sombrilla y gritó: «¡Mamá, qué estás haciendo! Papá ni siquiera ha cumplido 3 años de muerto». Celina dio un paso atrás, como si lo hubieran golpeado. Orlando intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. «Marina, por favor, escúchame». «¿Escucharte? ¿Para qué? Te estás burlando de su memoria, de la nuestra». El tono de la joven era tan alto que la lluvia parecía callar para escucharla. Orlando se levantó lentamente, con una tristeza inmensa en el rostro. «Perdón, señorita, no fue mi intención causarle dolor a nadie». Celina lo miró con desesperación. «No se vaya, Orlando, por favor». Él la miró por última vez, con esa expresión de quien sabe que ha perdido algo que apenas estaba naciendo, y respondió: «Cuando la tormenta pase, hablamos». Salió bajo la lluvia sin paraguas y la puerta quedó abierta de par en par, dejando entrar el viento y el frío. Marina se quedó temblando, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. «¿Qué te pasa, mamá? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué ahora?». Celina intentó acercarse, pero la hija retrocedió. «No entiendes, hija. No entiendo cómo puedes olvidarte de papá tan fácil. Es como si nada hubiera pasado». Celina sintió un peso importable en el pecho. «No lo olvidé, Marina, pero ya no quiero vivir enterrada con él». La hija la miró con rabia y dolor. «¡Qué vergüenza, mamá! ¿Qué dirán los vecinos?». Gritó esas palabras y salió corriendo, dejando atrás el eco de su furia. Celina se quedó sola en medio del salón con las velas temblando y el café enfriándose. Miró hacia la puerta abierta y vio la silueta de Orlando desaparecer en la oscuridad. Cerró la puerta lentamente, apoyó la espalda contra la madera y dejó que las lágrimas corrieran sin contención. Afuera la lluvia continuaba golpeando el techo como un castigo divino. Y dentro, ella sintió que algo dentro de su pecho se había roto, algo que quizás no podría reparar. Pero en el fondo, muy dentro de ese dolor, una voz susurraba: «El amor no puede ser pecado si te regresa la vida». Sin embargo, esa noche, mientras la casa entera olía a velas y tristeza, doña Celina juró que nunca más permitiría que nadie le hiciera sentir culpable por seguir respirando. La mañana siguiente amaneció gris, con ese silencio denso que deja una tormenta cuando se lleva consigo la mitad del alma. Doña Celina despertó sin saber si lo que había pasado era un sueño o una herida.
La casa olía a humedad y a vela apagada. En la mesa seguían las 2 tazas de café de la noche anterior, una casi vacía y la otra intacta, testigos mudos de lo que había sido y de lo que se había perdido en un solo instante. Caminó hasta la ventana y miró la calle mojada, esperando tal vez ver la figura de Orlando entre los charcos, pero solo encontró el reflejo de su propio rostro cansado. En el espejo del pasillo vio a una mujer con los ojos rojos, los cabellos desordenados y el corazón temblando. «¿Qué hice?», murmuró con voz baja, y las palabras se disolvieron en el aire. Apenas terminó de hablar, se oyó el golpe seco de la puerta. Era Marina, con el ceño fruncido, el maquillaje corrido y una expresión que mezclaba ira con tristeza. «Vine a buscar explicaciones, mamá, y no me voy hasta que me digas qué significa todo esto». Celina no respondió. Simplemente se sentó frente a ella con una calma que parecía más cansancio que serenidad. ¿Explicaciones? No hay mucho que explicar. Anoche me viste siendo humana, nada más. Marina golpeó la mesa con la palma abierta. «No digas tonterías. Te burlaste de la memoria de papá, de todo lo que fuimos como familia». Celina la miró a los ojos sin apartar la vista y su voz sonó firme aunque la garganta le ardiera. «No me burlé de nadie. Tu padre ya no está, y su recuerdo no puede seguir enterrándome viva». La hija se levantó, caminó de un lado a otro, desesperada. «¿Y ese hombre? ¿Qué sabes de él? Podría ser cualquiera, mamá. Alguien que solo busca aprovecharse de ti». Celina respiró hondo. Miró el retrato de Antonio en la pared y dijo con voz cortada por el dolor: «Si supieras lo que tu padre me hizo, no hablarías de respeto con tanta ligereza». Marina se quedó helada. «¿Qué estás diciendo?». La madre se levantó despacio, caminó hasta un viejo aparador y sacó de un cajón una carta doblada, amarillenta por el tiempo. La colocó frente a su hija. «Léela». Marina la abrió con manos temblorosas. Era una carta escrita por Antonio a otra mujer. «Mi amor, no puedo quedarme más tiempo, Celina sospecha». Alcanzó a leer antes de soltarla como si quemara. «Esto no puede ser cierto», susurró. Celina cerró los ojos. «Lo es. Y lo supe por años. Me callé porque tú eras niña, porque necesitabas un padre, porque el escándalo habría destruido lo poco que teníamos». Marina dio un paso atrás, confundida, el rostro descompuesto. «¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué aguantaste tanto?». La voz de Celina tembló, pero sus palabras salieron como un desahogo contenido por demasiado tiempo, porque creí que el amor era aguantar, que ser buena esposa significaba callar, incluso cuando el alma gritaba. Pero ahora entiendo que vivir así fue otra forma de morir. Marina la miró en silencio, las lágrimas corriendo sin permiso. «Todo este tiempo pensaba que eras fuerte, que nunca te dejabas vencer». Celina sonrió con tristeza. «Ser fuerte no siempre significa ser feliz, hija. A veces solo es sobrevivir sin llorar en público». Hubo un largo silencio. El reloj marcaba las 10 y los rayos del sol comenzaban a filtrarse tímidos entre las nubes. La hija, con los ojos bajos, se acercó despacio y se sentó frente a ella. «No sabía nada, mamá. Me siento tan tonta, tan injusta contigo». Celina le acarició la mano con ternura. «No lo sabías porque no era tu carga. Pero ahora entiendes por qué no pienso pedir perdón por querer sentir de nuevo. Orlando no me robó nada, solo me devolvió lo que había olvidado, el derecho a vivir sin miedo». Marina rompió en llanto. «Fui cruel contigo, mamá. Te hablé como si todavía fueras mi maestra, no mi madre. Siempre fuiste mi mejor alumna. Estás aprendiendo la lección más difícil, que las madres también tienen corazón». Marina se levantó. La abrazó fuerte y por primera vez en mucho tiempo el abrazo no fue un gesto de deber, sino de amor. Las dos lloraron en silencio y en ese llanto se deshicieron años de distancia y de culpa. Cuando se separaron, la hija respiró profundo. «¿Y ahora qué vas a hacer, mamá?». Celina se quedó mirando la ventana abierta por donde entraba la brisa fresca de la tarde. «Voy a esperarlo. No sé si volverá, pero por primera vez quiero esperar por mí, no por nadie más». Marina asintió, limpiándose las lágrimas. «Si él vuelve, prométeme que me lo presentarás bien. Quiero conocer al hombre que tuvo el valor de despertar a mi madre». Celina sonrió por primera vez en todo el día. Una sonrisa pequeña, luminosa, llena de paz. «Te lo prometo». Afuera el cielo comenzó a despejarse. El canto de los pájaros volvió poco a poco y la luz del sol entró por la ventana bañando el rostro de ambas.
La casa ya no parecía tan oscura y en el aire flotaba algo parecido a la esperanza. Esa tarde, mientras preparaba café para dos, aunque solo ella estuviera en casa, doña Celina comprendió que el perdón también tiene su propio sonido, el de las cadenas rompiéndose dentro del alma. Pasaron los días y el aire del barrio de Analco se volvió más liviano, como si el perdón hubiera barrido con el polvo viejo del alma de doña Celina. Aquella mañana, mientras barría el patio, escuchó un golpe suave en la reja y el sonido familiar de una voz que no oía desde la tormenta. ¿Se puede pasar?, preguntó don Orlando, de pie con su sombrero entre las manos y una sonrisa tímida que parecía pedir permiso más al corazón que a la puerta. Ella se quedó inmóvil unos segundos, observándolo como si temiera que fuera una ilusión. Tenía el rostro cansado, pero en sus ojos había una ternura nueva, una paz que no conocía. Pensé que ya no volvería, dijo Celina con un hilo de voz. Pensé que no me dejaría volver, respondió él y ambos rieron despacio, con ese tipo de risa que cura lo que las palabras no alcanzan. Orlando le mostró una pequeña caja de madera. Le traje algo, no es gran cosa. Al abrirla, Celina encontró un rosario de semillas pulidas y una nota escrita con letra torpe. Para que reces si me vuelve a faltar la luz, o si me vuelvo a tardar. Ella sintió que los ojos se le humedecían. La última vez que alguien me dio un regalo fue Antonio, hace muchos años. Era un espejo, y me devolvía una mujer triste. Usted me da algo que me hace mirar hacia arriba. Él le tomó la mano y contestó, porque solo las almas vivas rezan mirando al cielo. Dentro de la casa, Marina observaba la escena desde la ventana con una mezcla de sorpresa y emoción contenida. Respiró hondo, salió al patio y caminó hacia ellos. «No va a invitar al señor a pasar, mamá», dijo con una sonrisa suave. Orlando se quitó el sombrero, nervioso. «Buenas tardes, señorita. Espero que no le moleste que haya vuelto». Marina lo miró de arriba abajo, sin dureza. «Molestarme no, don Orlando, pero tiene que saber que en esta casa, si se toma café con mi madre, se lavo la taza después». Los tres rieron. Esa tarde el sonido de las risas llenó los espacios donde antes solo había ecos. El aroma del café de olla volvió a impregnar el aire, y por un momento la vida pareció volver a su ritmo natural. Con el paso de los días, las visitas se hicieron costumbre otra vez. Orlando llegaba con flores del mercado o con pan dulce, y Marina lo recibía siempre con un comentario burlón pero afectuoso. «Mamá, creo que el vecino ya se volvió parte del mobiliario», decía entre risas. Celina respondía con un brillo travieso en los ojos. «Y yo creo que la casa necesitaba un mueble nuevo». Entre bromas y silencios, la relación fue tomando forma. Una tarde de domingo, mientras caminaban por el Zócalo de Puebla, la gente los miraba con curiosidad. Él llevaba un sombrero blanco y una guayabera limpia. Ella, un vestido azul y una sonrisa que hace años no mostraba. Se sentaron a comer nieves de vainilla y observar el ir y venir de las familias, los niños corriendo, los músicos afinando sus guitarras. «¿Qué dirán los vecinos?», preguntó ella con un dejo de timidez. «Que el amor no se jubila», respondió él, dándole un sorbo a su agua fresca. «Y si lo dicen con malicia, que aprendan a reírse de su propio vacío». Celina bajó la mirada, conmovida. «A veces olvido que tengo derecho a esto, a sentirme viva». Orlando le acarició la mano y contestó, «porque solo las almas vivas rezan mirando al cielo». Esa noche, al volver a casa, Marina las esperaba con 2 tazas servidas. «Pensé que querrían café», dijo con una sonrisa cansada. Orlando se sentó, agradecido, y ella con un tono juguetón añadió, «Si vuelve a hacerla sonreír así, prometo no quejarme del azúcar». «Entonces tengo trabajo para rato», contestó él con humor. Las 3 risas se mezclaron y en ese sonido había algo profundamente sanador. El pasado seguía allí, pero ya no dolía. Se había vuelto historia, no condena. Con el tiempo, Orlando construyó para Celina un pequeño taller de costura en el patio. Quería que tuviera un espacio para sus telas, para sus hilos y para sus sueños. Cada mañana, ella abría las ventanas y el sol iluminaba el lugar. Las vecinas pasaban y saludaban con curiosidad.
Otras entraban a conversar, otras pedían que les enseñara a coser. Los niños del barrio corrían a verla trabajar, fascinados con los colores de las telas. Marina, al verla tan llena de vida, se acercó una tarde y le dijo: «Nunca te había visto tan feliz, mamá. Es que antes vivía con la puerta cerrada y ahora por fin dejé que entrara la vida». Orlando apareció detrás con una bandeja de café y ella añadió con un tono juguetón: «Y un poco de café también ayuda». «Entonces tengo trabajo para rato», contestó él con humor. Las tres risas se mezclaron y en ese sonido había algo profundamente sanador. El pasado seguía allí, pero ya no dolía. Se había vuelto historia, no condena. Cuando se acercaba el sol, Celina se sentaba en la entrada de la casa, con la costura en las manos y el corazón tranquilo. Orlando preparaba café, mientras Marina ayudaba a colgar las últimas prendas. «Nunca pensé que vería esto», dijo Marina una tarde. «¿Esto?», preguntó su madre. «Sí, una casa con ruido, con olor a pan, con gente feliz». Celina sonrió. «La felicidad no llega gritando, hija. Llega cuando dejas de tenerle miedo». Afuera el cielo se teñía de naranja y púrpura y el canto de los pájaros se mezclaba con el sonido de las tazas sobre la mesa. Orlando se acercó, puso una mano sobre el hombro de Celina y le susurró: «Gracias por dejarme quedarme». Ella lo miró y respondió con ternura: «Gracias por tocar a mi puerta». Esa noche, mientras las luces del barrio se encendían una a una, Celina se quedó observando el horizonte desde su ventana. El aire era fresco y el aroma del café se mezclaba con el de las flores del jardín. Pensó en Antonio, en los años de silencio, en las lágrimas que había escondido y luego en Orlando. En Marina, en la paz que había conquistado. «Tengo 65 años, no 100», dijo en voz baja, sonriendo. «Mi corazón todavía late, todavía quiere abrazos, todavía quiere besos. Nunca es tarde para ser feliz». Cerró los ojos y por primera vez en muchos años no soñó con lo que perdió, sino con lo que aún le quedaba por vivir. Afuera el viento soplaba suave y en el interior de la casa una mujer que había creído que la vida se había terminado entendía al fin que la vida a veces apenas comienza cuando uno se atreve a abrir la puerta.